De ser una simple camarera en un bodegón de barrio a convertirse en la esposa de un acaudalado empresario argentino, la vida de Sofía cambió drásticamente de la noche a la mañana. Pero su primera noche de bodas reveló un oscuro secreto que lo destrozó todo. Resulta que Buenos Aires, la ciudad que nunca duerme. Entre el rugido de los colectivos y el bullicio de la vida metropolitana, había una joven llamada Sofía que luchaba por una vida sencilla pero llena de esperanza. Apenas había cumplido los 22 años, pero el peso de la responsabilidad llevaba mucho tiempo sobre sus hombros. Cada mañana se despertaba antes de que saliera el sol, preparándose para las largas jornadas en un pequeño y tradicional bodegón en una esquina de San Telmo. El restaurante no era un lugar majestuoso ni glamoroso. Sus paredes estaban pintadas de un color crema desvaído, con viejos carteles de tango y fútbol colgando torcidos. Algunas sillas de madera parecían gastadas por años de uso, y el aroma a ajo, carne a la parrilla y vino tinto siempre flotaba desde la cocina. Sin embargo, para Sofía, este lugar era su segundo hogar. Amaba su trabajo como camarera, aunque su sueldo apenas alcanzaba. Cada peso que ganaba lo guardaba para ayudar a su madre enferma y a su hermano menor, que todavía estaba en la secundaria. Sofía tenía el pelo negro y lacio, que a menudo llevaba atado en una coleta prolija detrás de la cabeza. Su rostro era limpio, sin rastro de maquillaje, y su sonrisa siempre saludaba a cada cliente que entraba. Aunque su uniforme de trabajo era sencillo, una camisa blanca y pantalones negros, siempre se veía impecable y amable. Los clientes habituales la querían por su actitud cálida y sincera, por la forma en que recordaba si preferían la milanesa a caballo o napolitana, o si tomaban el café cortado o lágrima. Cada tarde, después de que terminaba su turno, Sofía solía sentarse en un banco frente al restaurante, disfrutando de un mate cocido caliente. A menudo soñaba despierta, imaginando un futuro mejor. A veces hablaba con sus compañeros sobre sus sueños, quería abrir un pequeño local de empanadas algún día, sacar a su familia de las dificultades económicas y sentir la verdadera felicidad. Sin embargo, detrás de su sonrisa optimista, había una incertidumbre que nublaba su corazón. Su origen humilde a veces la hacía sentir inferior. A menudo se comparaba con otras personas que parecían tener más suerte, con las chicas de su edad que veía paseando por Palermo con ropa de marca y sin preocupaciones. A veces se preguntaba si sus pequeños sueños se harían alguna vez realidad, si alguna vez saldría de ese ciclo interminable de trabajo y sacrificio. Una noche, mientras una garúa típica de Buenos Aires cubría la ciudad, Sofía limpiaba las mesas del restaurante, que ya empezaba a vaciarse. Un nuevo cliente entró, empapado por la llovizna. El hombre parecía diferente de los clientes habituales. Su postura era erguida, su ropa impecable, un traje oscuro que gritaba dinero, y su aura de confianza en sí mismo era tan fuerte que llenaba el pequeño local. Sofía sonrió amablemente, como siempre, y se acercó al hombre para darle el menú. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron por primera vez. El hombre se presentó como Alejandro Vargas, un empresario del sector agropecuario que estaba de visita en la ciudad. Su voz era profunda y llena de una seguridad que hizo que Sofía se sintiera un poco cohibida. Sin embargo, detrás de su mirada profesional, había un destello de curiosidad difícil de explicar. Alejandro pidió un bife de chorizo y una copa de Malbec, y se entabló una breve conversación. Sofía no sabía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Esa noche, cuando Sofía regresó a su modesto departamento en Almagro, reflexionó. Había algo diferente en la forma en que Alejandro la miraba. ¿Era solo otro cliente o había algo más grande esperando detrás de ese breve encuentro? Bajo la tenue luz de su habitación, Sofía se acostó en su colchón delgado, pensando en lo que sucedería al día siguiente. No sabía que su vida sencilla estaba a punto de cambiar drásticamente, llevándola a un mundo completamente nuevo. Un mundo lleno de lujo, desafíos y secretos aún no revelados. Los días siguientes en el restaurante se volvieron un poco diferentes para Sofía. Alejandro Vargas, el hombre que conoció en esa noche de lluvia, resultó que volvía con frecuencia. Al principio, su presencia parecía una simple coincidencia, un cliente al que le gustaba la comida del bodegón y volvía para probarla de nuevo.
Sin embargo, con el tiempo, Sofía comenzó a notar que había algo inusual en la forma en que Alejandro la miraba. Siempre se sentaba en la misma mesa, cerca de la gran ventana que daba a las bulliciosas calles de San Telmo. Pedía el mismo plato cada vez que venía, un bife de chorizo jugoso con papas fritas, acompañado de una copa de Malbec Reserva. Pero lo que a Sofía le resultaba extraño era cómo Alejandro siempre pedía específicamente que ella lo atendiera, a pesar de que había otros camareros en el restaurante. En su tercera visita, Alejandro empezó a hablar más. Le preguntó sobre la vida de Sofía, de dónde era, cuáles eran sus sueños y cómo había llegado a trabajar en ese lugar. Sofía se sentía cohibida, pero también halagada. No muchos clientes se preocupaban por la vida de una camarera como ella. Alejandro escuchaba cada palabra que ella decía con total atención, como si realmente quisiera conocerla. «Tenés sueños, Sofía», dijo Alejandro una tarde, mirándola con ojos penetrantes pero amables. «Puedo verlo en la forma en que hablas». Sofía rió nerviosamente. «Mis sueños son sencillos, señor Vargas. Solo quiero ayudar a mi familia y quizás, algún día, tener mi propio negocio». Alejandro sonrió levemente y luego dijo, «Sencillos, pero fuertes. Sabes, rara vez encuentro a personas como vos. Tu sencillez es precisamente lo que te hace especial». Esa frase hizo que Sofía sintiera un calor en el pecho, pero también la confundió. ¿Qué quería decir? ¿Por qué un hombre como Alejandro, que claramente provenía de un mundo completamente diferente, mostraba tanto interés en ella? Unas semanas después, Alejandro comenzó a invitar a Sofía a conversar por más tiempo. Después de que terminaba su turno, a menudo pedía otro café solo para que Sofía se quedara en su mesa un rato más. Hablaban de muchas cosas, de la cultura argentina, de la vida en Buenos Aires, e incluso de sus respectivas infancias. Sofía empezó a sentirse cómoda hablando con él, aunque a veces una sensación de inseguridad se colaba en sus pensamientos. ¿Cómo era posible que un hombre como Alejandro estuviera interesado en ella? Una noche, después de que el restaurante cerrara y todo el personal se hubiera ido, Alejandro detuvo a Sofía antes de que ella saliera. Su rostro parecía serio, pero sus ojos estaban llenos de una ternura que la desarmó. «Sofía», dijo con un tono de voz profundo y firme. «Quiero hablar de algo importante». El corazón de Sofía latió con fuerza. No sabía qué esperar. Alejandro continuó, «Sé que venimos de mundos muy diferentes. Sé que esto puede sonar una locura. Pero después de todas nuestras conversaciones, siento que hay algo especial en vos. Me haces querer ser la mejor versión de mí mismo». Sofía se quedó en silencio. No sabía qué decir. Alejandro prosiguió, «Quiero que formes parte de mi vida, Sofía. Quiero casarme con vos». La frase fue como un rayo que le atravesó los oídos. Sofía apenas podía respirar. Miró a Alejandro con los ojos llenos de confusión. «Señor Vargas, esto es demasiado rápido. Yo no sé qué decir». Alejandro sonrió y extendió la mano para tocar suavemente los dedos de Sofía. «No tenés que responder ahora. Pénsalo. Te daré tiempo. Pero quiero que sepas que soy serio con esto». Sofía se sentó en el borde de su cama. Su mente era un torbellino. Alejandro Vargas, un empresario millonario de una de las familias más tradicionales de Argentina, acababa de proponerle matrimonio. Un casamiento con un hombre de la clase de Alejandro sonaba como un sueño imposible de hacerse realidad. Sin embargo, detrás de su confusión, había un rayo de esperanza. Si aceptaba la propuesta, su vida cambiaría drásticamente. Podría ayudar a su familia, darles una vida mejor. Pero también había un miedo que envolvía su corazón. ¿Era Alejandro realmente sincero? Estaba jugando con ella. ¿Y qué pasaría si no podía adaptarse al mundo de Alejandro, tan diferente de su vida? Sofía se miró en el viejo espejo de la esquina de su habitación. Su reflejo le parecía extraño. Esta chica sencilla de Buenos Aires,
que siempre había luchado por sobrevivir, ahora se enfrentaba a una elección tan monumental. No sabía si estaba lista para entrar en el nuevo mundo que Alejandro le ofrecía. Pero de una cosa estaba segura, esta decisión cambiaría su vida para siempre. Varias semanas después de la propuesta de Alejandro, Sofía finalmente tomó una decisión. Aunque su corazón todavía estaba lleno de dudas, decidió aceptar la oferta. Estaba convencida de que era una oportunidad que no se presentaría 2 veces, la oportunidad de ayudar a su familia a dejar atrás la vida de lucha y probar una nueva vida con un hombre que parecía sinceramente enamorado de ella. Sin embargo, la decisión no fue fácil. Antes del día de la boda, Sofía tuvo que pasar por una serie de preparativos que le hicieron sentir como un pez pequeño arrojado a un océano inmenso. El mundo de Alejandro era tan diferente de todo lo que había conocido. Todo parecía grandioso, formal y, a veces, intimidante para una chica sencilla como ella. Alejandro llevó a Sofía a conocer a su familia en un lujoso hotel en Recoleta. Era la primera vez que Sofía se encontraba con la aristocracia argentina. Se sentía incómoda con un vestido sencillo que le había prestado una de sus amigas del restaurante. Frente a ella estaban sentados el padre y la madre de Alejandro, así como varios tíos y primos. Todos parecían elegantes con sus ropas de diseñador, con acentos de joyas discretas pero costosas que brillaban sutilmente. Al principio, la conversación fue bien. El padre de Alejandro, un hombre mayor con una mirada penetrante, preguntó sobre el origen de Sofía. Ella explicó que venía de una familia humilde de Buenos Aires, que trabajaba duro para ayudar a su familia y que tenía sueños sencillos. Pero cuantas más preguntas le hacían, más incómoda se sentía Sofía. Varios miembros de la familia de Alejandro le lanzaban miradas difíciles de interpretar, una mezcla de curiosidad, escepticismo e incluso un ligero desdén. «Sos muy diferente de las novias anteriores de Alejandro», dijo una de las tías de Alejandro, Elena, con un tono seco. Sus ojos recorrieron a Sofía de la cabeza a los pies. «Pero esperamos que pueda ser una esposa digna para él». La frase hizo que Sofía se sintiera como una niña a la que estaban poniendo a prueba. Sonrió levemente, tratando de mantener la compostura aunque su corazón se sentía oprimido. Alejandro, sentado a su lado, parecía tenso. Tomó la mano de Sofía por debajo de la mesa, dándole una señal de que estaba a su lado. El gesto hizo que Sofía se sintiera un poco más tranquila, pero la presión de la gran familia de Alejandro seguía siendo pesada. La boda se planeó en poco tiempo. Un evento magnífico organizado por la familia Vargas. Llevaron a Sofía a la boutique de un diseñador de renombre para elegir un vestido de novia. Los vestidos eran tan hermosos, con detalles de bordados de plata y cristales que brillaban. Sin embargo, Sofía se sintió extraña al verse en el espejo, vistiendo trajes que parecían pertenecer a una princesa de un cuento de hadas. «Estás preciosa», dijo uno de los diseñadores con una amplia sonrisa. Pero Sofía solo pudo sonreír débilmente. Sentía que llevaba una máscara, que no era ella misma. Mientras tanto, Alejandro parecía muy entusiasmado. Organizaba todo a la perfección, desde la decoración del salón de baile con flores exóticas hasta la orquesta de tango que acompañaría el evento. Para él, este era un momento importante que debía celebrarse con esplendor. Pero para Sofía, todo se sentía como un sueño irreal. Empezó a preguntarse si realmente estaba preparada para vivir en un mundo como este. Finalmente, llegó el día de la boda. El salón del hotel donde se celebró el evento parecía un palacio. Candelabros de cristal brillaban sobre sus cabezas. Una alfombra roja se extendía desde la entrada hasta el altar. Y flores exóticas decoraban cada rincón de la sala. Los invitados, todos de la élite empresarial y social de Argentina, llegaron con trajes glamorosos, conversando entre ellos con un estilo elegante. Sofía estaba de pie en el altar, con un vestido de novia blanco, largo y magnífico. Su cabello estaba adornado con una pequeña tiara con incrustaciones de perlas, y su rostro estaba perfectamente maquillado por un equipo de profesionales. Parecía una reina ese día, pero su corazón estaba lleno de incertidumbre.
Se sentía como una muñeca en exhibición en medio de una multitud de personas que no conocía. Alejandro, por otro lado, se veía imponente con un smoking negro a medida. Su rostro resplandecía, su sonrisa era amplia y sus ojos estaban llenos de orgullo. Cuando estuvieron uno al lado del otro para recibir las felicitaciones de los invitados, Sofía sintió que estaba interpretando un papel en una película cuyo guión no entendía. Después de que terminó la recepción, Sofía y Alejandro se retiraron a la suite nupcial que se había preparado. El corazón de Sofía latía con fuerza. Era su primera noche como marido y mujer. Un momento que debería estar lleno de felicidad e intimidad. Sin embargo, detrás de su sonrisa, había un miedo profundo. ¿Alejandro realmente la amaba? Podría ser una esposa digna para un hombre de su clase. Dentro de la lujosa suite nupcial, Sofía se sentó en el borde de la cama gigante, contemplando el brillo de las luces de Buenos Aires desde la enorme ventana. Se sentía como si estuviera en un mundo completamente nuevo, lejos de su vida anterior. Había esperanza, había miedo y había una incertidumbre que se cernía sobre su corazón. Sabía que esa noche sería el punto de partida de un largo y desafiante viaje. Pero de una cosa estaba segura, su vida nunca volvería a ser la misma. El ambiente en la suite nupcial era lujoso, pero también se sentía frío y extraño para Sofía. Los candelabros de cristal que brillaban en el techo, la gruesa y suave alfombra bajo sus pies, y el sutil aroma de las velas aromáticas. Todo debería haber creado una atmósfera romántica. Sin embargo, el corazón de Sofía estaba lleno de ansiedad. Se sentó en el borde de la cama gigante, mirando su largo vestido de novia mientras esperaba a Alejandro. Alejandro entró unos momentos después. Su rostro parecía tranquilo, pero había algo en su expresión que hizo que Sofía se sintiera incómoda. Le sonrió débilmente a Sofía y luego se sentó en una silla cerca de la ventana, sin tocarla ni decir nada. Un silencio denso los envolvió. Solo se escuchaba débilmente el sonido del viento nocturno golpeando el cristal de la ventana. Sofía intentó romper el silencio. Alejandro, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Alejandro se volvió hacia ella. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera soñando despierto. Sí, estoy bien, respondió brevemente, y luego volvió a mirar por la ventana. La respuesta hizo que Sofía se preocupara aún más. Esperaba que esta noche fuera su primer momento de intimidad como marido y mujer, un hermoso comienzo para su matrimonio. Pero la actitud fría y distante de Alejandro la hacía sentir como si hubiera un muro enorme que los separaba. ¿No estás feliz?, preguntó ella, vacilante. Su voz estaba llena de dudas. Alejandro suspiró profundamente y se levantó de su silla. Se acercó a Sofía, pero no la tocó. Sofía, solo necesito tiempo, dijo con un tono monótono. Todo esto es nuevo para mí, igual que para vos. Sofía lo miró con los ojos llenos de preguntas. Pero estamos casados. ¿No debería ser este un comienzo feliz? Alejandro no respondió. Se quedó allí, con la cabeza agacha, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Después de un momento, se dio la vuelta y caminó hacia el balcón, dejando a Sofía sola en la habitación espaciosa y silenciosa. Sofía se quedó sentada en el borde de la cama. Su cuerpo temblaba por una mezcla de decepción, confusión y miedo. No entendía lo que le pasaba a Alejandro. ¿Por qué el hombre que le había propuesto matrimonio con tanta sinceridad hacía unas semanas ahora parecía tan distante? ¿Se arrepentía de su decisión de casarse con ella? Intentó convencerse a sí misma de que quizás solo era el cansancio después de una boda tan magnífica. Tal vez Alejandro solo necesitaba tiempo para adaptarse, igual que ella. Pero detrás de su esfuerzo por mantenerse optimista, había una sensación de incertidumbre cada vez más profunda. A medida que la noche avanzaba, Sofía finalmente se acostó en la cama fría. Su vestido de novia todavía estaba puesto, pero ya no le importaba. Sus ojos miraban fijamente el techo de la habitación, su mente era un caos. Era su primera noche como marido y mujer,
pero se sentía como la noche más solitaria de su vida. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas, Sofía abrió los ojos. Miró a su lado, esperando ver a Alejandro durmiendo junto a ella. Pero la cama estaba vacía. Alejandro no estaba allí. Sofía se levantó con una sensación de ansiedad. Buscó a Alejandro por toda la suite, pero no lo encontró. En la mesa del comedor encontró un trozo de papel con un mensaje breve. Perdón, tuve que ir a la oficina esta mañana. Volveré esta noche. Cuídate. Sofía miró la nota con el corazón cada vez más destrozado. No había palabras dulces, ni expresiones de amor, solo un mensaje breve y frío. Se sintió como una novia recién casada abandonada en los primeros días de su matrimonio. Durante todo el día, Sofía trató de mantenerse ocupada explorando la espaciosa suite nupcial. Intentó disfrutar de las lujosas instalaciones que se le ofrecían, la piscina privada, el jacuzzi y la elegante sala de estar. Pero nada de eso pudo disipar el vacío que sentía en su corazón. En el gran espejo del baño, Sofía se miró a sí misma. Su reflejo le parecía extraño. La chica sencilla que solía trabajar en un restaurante ahora vivía en un mundo completamente diferente. Empezó a dudar de su decisión de aceptar la propuesta de Alejandro. ¿Era esta realmente la vida que quería? ¿El amor que esperaba existía realmente aquí? Sin embargo, en medio de esa duda, había algo que la hacía aguantar. Su determinación de no rendirse tan fácilmente. Sabía que este matrimonio no era solo sobre ella, sino también sobre su familia que dependía de ella. Tenía que intentar entender a Alejandro, aunque fuera difícil. Esa noche, cuando Alejandro finalmente regresó, parecía cansado y tenso. Solo le dijo unas pocas palabras breves a Sofía antes de entrar al baño. Sofía se sentó en el sofá, mirando la puerta del baño con el corazón cada vez más pesado. La primera noche que debería haber sido un momento feliz había dejado un profundo silencio entre ellos. Sofía sabía que esto era solo el comienzo de un largo y desafiante viaje. Tenía que aprender a entender a su marido, aunque ella misma todavía no se entendía del todo. En medio del lujo que la rodeaba, se sentía más sola que nunca. Varias semanas después de esa silenciosa primera noche, la vida de Sofía y Alejandro transcurría a un ritmo extraño. Vivían en el lujoso apartamento de Alejandro en el corazón de Puerto Madero, con una vista magnífica de la ciudad desde el piso superior. Sin embargo, a pesar de estar rodeada de lujo, Sofía se sentía cada vez más aislada. Alejandro viajaba a menudo por negocios, volvía tarde por la noche y rara vez hablaba de sus sentimientos. Cuando estaban juntos, sus conversaciones se limitaban casi siempre a asuntos prácticos, horarios de trabajo, eventos familiares o planes de viaje. Sofía empezó a sentir que había algo más grande que aún no sabía sobre su marido. La frialdad de Alejandro no se debía solo al cansancio o al estrés laboral. Parecía haber un secreto profundo que él guardaba celosamente. Curiosa y preocupada, Sofía decidió investigar por su cuenta. Una tarde, mientras Alejandro no estaba en casa, entró en su estudio personal. La habitación siempre estaba cerrada con llave, pero esta vez la puerta estaba entreabierta. Dentro, había estanterías llenas de libros de negocios, documentos gruesos y varios marcos de fotos ordenadamente dispuestos sobre el escritorio. Sofía tomó uno de los marcos y encontró la foto de una joven hermosa con una sonrisa dulce. La mujer parecía muy cercana a Alejandro en la foto. ¿Quién es ella?, murmuró Sofía en voz baja. Su corazón se llenó de curiosidad y ansiedad al mismo tiempo. Empezó a abrir los cajones del escritorio, esperando encontrar alguna pista. En uno de los cajones, encontró un viejo recorte de periódico, algo arrugado. El artículo hablaba de un trágico accidente de coche que se había cobrado la vida de una mujer llamada Isabella Rossi. El corazón de Sofía latió con fuerza. Se dio cuenta de que la mujer de la foto debía ser Isabella. Pero, ¿quién era ella? ¿Por qué Alejandro guardaba su foto y ese recorte con tanto cuidado? Esa noche, cuando Alejandro regresó, Sofía decidió enfrentarse a su marido.
Lo esperó en la sala de estar, sosteniendo el marco con la foto de Isabella en sus manos. Cuando Alejandro entró, vio inmediatamente la foto en manos de Sofía. La expresión de su rostro cambió drásticamente. Sus ojos penetrantes se suavizaron al instante, pero había un destello de profunda tristeza en ellos. ¿Lo encontraste?, preguntó Alejandro con un tono monótono, pero había un temblor de emoción en su voz. ¿Quién es ella, Alejandro?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. ¿Por qué guarda su foto? Alejandro respiró hondo y se sentó en el sofá frente a Sofía. Por primera vez, parecía frágil. Ella es Isabella, dijo en voz baja. Era mi prometida antes de conocerte. Sofía sintió como si una enorme piedra le cayera en el pecho. Miró a Alejandro con los ojos llenos de preguntas, pero no dijo nada. Alejandro continuó su historia con voz pesada, como si cada palabra que pronunciaba fuera una carga que tenía que levantar. Isabella fue mi primer amor. Estuvimos juntos durante años y estábamos a punto de casarnos. Pero 6 meses antes de nuestra boda, murió en un accidente de coche. Fue el peor día de mi vida. Su voz comenzó a temblar y bajó la cabeza. Sofía permaneció en silencio. Su corazón estaba lleno de una mezcla de compasión y confusión. No sabía qué decir. Alejandro continuó, después de su muerte, no pude abrirme a nadie. Sentí que la mitad de mi alma se había ido. Nunca pensé que volvería a casarme, hasta que te conocí. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio? Porque tenía miedo, respondió Alejandro con voz débil. Tenía miedo de que te sintieras agobiada. Tenía miedo de que mi pasado nos destruyera. Después de esa conversación, Sofía comenzó a comprender la razón detrás de la actitud fría de Alejandro. La profunda tristeza que experimentó por la pérdida de Isabella le había dificultado abrirse a los demás. Aunque amaba a Sofía, el trauma de su pasado todavía lo atormentaba, haciéndole dudar de confiar plenamente en sus sentimientos. Sin embargo, este descubrimiento también trajo un nuevo desafío para Sofía. Se dio cuenta de que su matrimonio con Alejandro no se trataba solo de amor, sino también de un proceso de sanación. Tenía que aprender a ayudar a Alejandro a superar su trauma, mientras ella misma todavía intentaba adaptarse a un mundo nuevo tan diferente de su vida anterior. En las noches siguientes, Sofía a menudo se despertaba en medio de la noche pensando en la historia de Alejandro y lo que significaba para su relación. Sentía lástima por Alejandro, pero por otro lado, también se sentía frustrada. Era lo suficientemente fuerte como para ser la compañera de un hombre que todavía llevaba una pesada carga de su pasado. ¿Podría ser paciente aunque Alejandro no estuviera completamente presente emocionalmente en su matrimonio? También comenzó a reflexionar sobre su propia posición. ¿Era solo un reemplazo para Isabella? ¿Alejandro realmente la amaba o solo intentaba olvidar su pasado casándose con ella? A pesar de sus dudas, Sofía decidió quedarse al lado de Alejandro. Sabía que su matrimonio no sería fácil, pero también creía que el amor podía crecer a partir de la paciencia y la comprensión. Comenzó a aprender más sobre el trauma que Alejandro había experimentado, tratando de entender cómo ayudarlo a sanar. Sin embargo, detrás de su determinación de perseverar, había una gran pregunta sin respuesta. ¿Estaba Alejandro realmente listo para seguir adelante y era Sofía lo suficientemente fuerte como para enfrentar todos los desafíos que se avecinaban? Después de descubrir el secreto de Alejandro sobre Isabella, la relación de Sofía y Alejandro comenzó a mostrar signos de cambio. Aunque todavía no se abrían completamente el uno al otro, había un esfuerzo por parte de ambos para mejorar la comunicación. Sin embargo, surgieron nuevos desafíos en forma de presión por parte de la gran familia de Alejandro y diferencias culturales que se hacían cada vez más evidentes. Unos días después de la conversación sobre Isabella, la familia de Alejandro los invitó a cenar en su lujosa residencia en Recoleta. Era el primer encuentro de Sofía con la familia de Alejandro desde su boda, y se sentía ansiosa. Sabía que la familia no apoyaba del todo su matrimonio con Alejandro y temía ser objeto de críticas o miradas de desdén.
Cuando llegaron, el ambiente en la casa era muy formal y lleno de elegancia. Los miembros de la familia estaban sentados en el espacioso salón, hablando entre ellos en un tono educado pero frío. Sofía se sentía como un pez pequeño arrojado a un gran océano. No sabía cómo nadar en ese mundo. Una de las tías de Alejandro, Elena, conocida por ser muy directa, saludó a Sofía con un tono poco amistoso. «¿Y bien, ya estás lista para ser la esposa de Alejandro?», preguntó con una sonrisa forzada que parecía más una burla. «No es algo fácil, ¿sabes?». Sofía sonrió tensamente, tratando de mantener la compostura a pesar de la incomodidad que sentía. «Estoy aprendiendo, señora», respondió en voz baja. «Todavía hay muchas cosas que debo entender». La tía se rió entre dientes y continuó: «Aprender no es suficiente. Tenés que demostrar que sos digna de ser parte de nuestra familia. La familia Vargas tiene una reputación muy alta y no queremos que nadie la arruine». La frase hizo que Sofía se sintiera como una niña a la que estaban poniendo a prueba. Miró a Alejandro, esperando que su esposo la defendiera. Pero Alejandro permaneció en silencio. Su rostro era inexpresivo. Esa actitud hizo que Sofía se sintiera aún más sola. Además de la presión de la familia de Alejandro, Sofía también comenzó a sentir cuán grandes eran las diferencias culturales entre ella y Alejandro. En la familia de Alejandro, las tradiciones y las reglas se respetaban mucho. Por ejemplo, se esperaba que las mujeres siempre lucieran perfectas, hablaran con propiedad y evitaran los conflictos. Para Sofía, que estaba acostumbrada a vivir de manera libre y sencilla, todo esto se sentía como una pesada carga. Un día, mientras asistían a otro evento familiar, Sofía cometió accidentalmente un pequeño error. Se sentó en una silla que estaba reservada para uno de los parientes mayores. Uno de los tíos de Alejandro le lanzó una mirada penetrante y dijo en voz alta: «Tenés que tener más cuidado, chica. Esa silla no es para vos». El rostro de Sofía se enrojeció de vergüenza. Se levantó rápidamente y se disculpó, pero la sensación de incomodidad permaneció en su corazón. Después de que terminó el evento, lloró en el coche, sintiéndose como una extraña que no pertenecía a ese mundo. «¿Por qué son tan duros conmigo?», le preguntó a Alejandro, su voz temblando por los sollozos. Alejandro suspiró profundamente. «Simplemente no están acostumbrados a gente como vos. Tenés que ser paciente, Sofía. Necesitan tiempo para aceptarte». Pero esa respuesta no fue suficiente para calmar a Sofía. Sentía que Alejandro no estaba completamente de su lado. ¿Realmente podría sobrevivir en un mundo tan diferente de su vida? En medio de todo esto, Sofía comenzó a dudar de su capacidad para adaptarse. A menudo reflexionaba por la noche, preguntándose si podría ser una esposa digna para Alejandro. Se sentía como si estuviera en una encrucijada. Por un lado, quería demostrar que podía ser parte de la familia Vargas, por otro, temía perder su propia identidad. También comenzó a sentirse frustrada por la actitud pasiva de Alejandro frente a su familia. ¿Por qué Alejandro no la defendía? ¿Acaso él también sentía que Sofía no era lo suficientemente buena para su familia? Pero detrás de todas sus dudas, había algo que la mantenía en pie: su determinación de ayudar a Alejandro a sanar de su trauma pasado. Sabía que su matrimonio no era solo sobre amor, sino también sobre un proceso de sanación. Si podía superar todo esto, tal vez podrían construir una relación más fuerte en el futuro. Para obtener otra perspectiva, Sofía decidió llamar a su madre. La voz suave de su madre calmó inmediatamente su corazón atribulado. «Hija mía, tenés que recordar quién sos», le dijo su madre con un tono sabio. «No sos alguien que se deja quebrar tan fácilmente. Si querés aguantar, hacelo con la cabeza en alto. No dejes que te conviertan en alguien que no sos». Esas palabras hicieron que Sofía se sintiera más fuerte. Sabía que no podía perder su identidad solo para ser aceptada por la familia de Alejandro. Tenía que encontrar una manera de seguir siendo ella misma mientras intentaba entender el nuevo mundo en el que había entrado. Aunque todavía estaba llena de presión e incertidumbre,
Sofía comenzó a encontrar fuerza en sí misma. Se dio cuenta de que no podía depender completamente de Alejandro para que la defendiera. Tenía que aprender a mantenerse firme frente a la gran familia de Alejandro, mientras mantenía su propia identidad. Sin embargo, este viaje aún era largo. Había muchos desafíos que enfrentar, tanto de la familia de Alejandro como de ella misma. Pero una cosa era segura, Sofía no se rendiría tan fácilmente. Seguiría luchando por su amor por Alejandro y por su esperanza de construir una felicidad juntos. Los días siguientes se volvieron cada vez más difíciles para Sofía. Aunque intentaba mantenerse fuerte y encontrar fuerza en sí misma, la carga que tenía que soportar se sentía cada vez más pesada. La presión de la familia de Alejandro, las marcadas diferencias culturales y la actitud a menudo distante y fría de Alejandro hicieron que sus esperanzas iniciales sobre este matrimonio comenzaran a desvanecerse. Sofía empezó a sentir que su relación con Alejandro no era como la había imaginado. Alejandro a menudo volvía tarde a casa, a veces ni siquiera regresaba. Cuando se veían, sus conversaciones se limitaban casi siempre a asuntos prácticos, horarios de trabajo, reuniones de negocios o planes de viaje. Ya no había momentos de intimidad o risas cálidas que había soñado cuando aceptó por primera vez la propuesta de Alejandro. Una noche, cuando Alejandro finalmente llegó a casa más temprano, Sofía intentó hablar con él. Alejandro, dijo en voz baja. Siento que nos estamos distanciando cada vez más. ¿Qué está pasando entre nosotros? Alejandro se quedó en silencio, con la mirada fija en el suelo. Después de un momento, dijo con voz monótona, yo. No sé, Sofía. Solo siento que todo es muy complicado. Tal vez todo esto fue demasiado rápido. Esa frase fue como un cuchillo en el corazón de Sofía. Sintió que su matrimonio no tenía una dirección clara. ¿Te arrepentís?, preguntó ella, su voz temblando de miedo. Alejandro no respondió de inmediato. Se sentó en el borde de la cama, su rostro lleno de conflicto interno. No sé lo que siento, dijo finalmente. Quiero amarte, pero hay algo que me lo impide. Sofía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sabía que Alejandro estaba luchando contra el trauma de su pasado, pero esas palabras seguían doliendo. Empezó a dudar de si realmente existía amor entre ellos. Cada día, Sofía vivía en medio de un lujo que nunca había imaginado. Un apartamento de lujo con una vista magnífica de la ciudad, servicio exclusivo e innumerables comodidades. Pero nada de eso podía llenar el vacío que sentía en su corazón. Se sentía sola a pesar de estar rodeada de todo lo que otros podrían considerar un sueño. A menudo se sentaba en el balcón del apartamento, contemplando las luces brillantes de Buenos Aires por la noche. Sus ojos estaban vacíos, su mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Realmente merecía estar en este mundo? ¿Era lo suficientemente buena para Alejandro? ¿Terminaría este matrimonio como las noches silenciosas que había vivido? Ahora, en medio de esa soledad, Sofía comenzó a reflexionar sobre su futuro. Si seguía aguantando, ¿qué pasaría? ¿Encontraría la felicidad con Alejandro o se hundiría cada vez más en la desesperación? Una mañana, Sofía decidió salir del apartamento y caminar por el centro de la ciudad. Quería escapar por un momento de la presión y el lujo que la hacían sentir aislada. Mientras caminaba por una concurrida acera, pasó por una pequeña librería que parecía sencilla pero que llamó su atención. Sofía entró en la tienda, buscando un libro que pudiera ayudarla a calmar su mente. En uno de los estantes, encontró un libro de autoayuda con el título Encontrar la felicidad en la dificultad. Compró el libro y lo leyó en un pequeño café cercano. El libro le dio a Sofía una nueva perspectiva. El autor enfatizaba que la felicidad no siempre proviene de otras personas o de situaciones externas, sino de dentro de uno mismo. Sofía comenzó a darse cuenta de que no podía seguir dependiendo de Alejandro para ser feliz. Tenía que encontrar fuerza y felicidad en sí misma. Unos días después, Sofía se encontró con su vieja amiga del restaurante, Camila, que todavía trabajaba allí. Se sentaron en un rincón del bodegón,
disfrutando de un mate cocido caliente mientras charlaban. ¿Cómo estás, Sophie?, preguntó Camila con un tono lleno de preocupación. Sofía sonrió débilmente y suspiró profundamente. Yo. No sé, Cami. Mi vida ahora es muy diferente de lo que imaginaba. Hay muchas cosas que no puedo entender y me siento cada vez más sola. Camila escuchó con total empatía. Sé que sos fuerte, Sofía. Siempre pudiste enfrentar los desafíos. Pero tal vez necesites pensar en lo que realmente querés. ¿Sos feliz con tu vida ahora? La pregunta dejó a Sofía en silencio. No sabía la respuesta. Durante todo este tiempo, solo había estado tratando de sobrevivir sin pensar realmente si era feliz o no. Por la noche, después de su encuentro con Camila, Sofía se sentó en el borde de la cama y se miró en el gran espejo de su habitación. Su reflejo le parecía extraño. La chica sencilla que solía trabajar en un restaurante ahora vivía en un mundo completamente diferente. Sin embargo, detrás de todo ese lujo, sentía que se había perdido a sí misma. Sofía se dio cuenta de que no podía seguir hundiéndose en la desesperación. Tenía que tomar una decisión. Ya fuera quedarse y luchar para arreglar su relación con Alejandro o dejarlo todo para buscar la verdadera felicidad. Pero una cosa era segura, no se rendiría tan fácilmente. Seguiría intentándolo por sí misma, por su familia y por la esperanza de que el amor pudiera volver a crecer entre ellos. Unos días después de su encuentro con Camila, Sofía sintió que algo había cambiado dentro de ella. Empezó a darse cuenta de que no podía seguir esperando a que Alejandro se abriera por completo. Si quería arreglar su relación, tenía que dar un paso más grande. Pero también sabía que no sería un viaje fácil. Podría haber otros secretos que Alejandro aún no había revelado. Una noche, cuando Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual, Sofía decidió enfrentarlo directamente. Se sentaron uno frente al otro en la espaciosa sala de estar del apartamento. Las tenues luces de los candelabros de cristal proporcionaban poca luz entre ellos. El ambiente era silencioso pero tenso. Alejandro, dijo Sofía con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Necesito tu honestidad. He intentado ser paciente, pero siento que nos estamos distanciando cada vez más. Hay algo que me ocultas y eso me hace sentir que nunca te he conocido de verdad. Alejandro pareció sorprendido al escuchar el tono de voz tan decidido de Sofía. Normalmente, la veía como una chica dulce y paciente. Pero esta vez, había un destello de determinación en sus ojos. Después de unos momentos de silencio, Alejandro finalmente suspiró profundamente. Tenés razón, Sofía, dijo en voz baja. Su voz temblaba. Hay cosas que no te he contado. Cosas que me resultan difíciles de expresar. Sofía lo miró con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué es? Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad de Buenos Aires. Sus ojos miraban hacia afuera como si buscara respuestas entre las brillantes luces de la ciudad. Después de un momento, comenzó a hablar. Isabella. No era solo mi prometida, dijo con voz pesada. Era la mitad de mi alma. Planeábamos construir una vida juntos, tener hijos y envejecer juntos. Pero todo se perdió en una noche. Sofía escuchó con el corazón lleno de empatía. Sabía que esto era parte de la historia que ya había escuchado, pero había algo diferente en la forma en que Alejandro lo decía esta vez. Cuando ella murió, sentí que la mitad de mi alma también se fue. No pude abrirme a nadie durante años. Tenía miedo de volver a amar porque tenía miedo de volver a perder. Su voz comenzó a temblar y bajó la cabeza. Me casé con vos porque vi algo en vos que me dio esperanzas de nuevo. Sos sincera, fuerte y feliz a pesar de tu vida sencilla. Pensé que tal vez podrías ayudarme a sanar de este trauma, pero... me equivoqué. Sofía se sorprendió al escuchar esa confesión. ¿Equivocado? ¿Por qué decís eso? Alejandro se dio la vuelta. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas que casi caían.
porque me di cuenta de que no fui justo con vos. Me casé con vos sin estar realmente listo para amarte por completo. Todavía estoy atrapado en la sombra de Isabella y eso me impide estar completamente presente en este matrimonio. Después de esa confesión, Alejandro parecía frágil. Se sentó de nuevo en el sofá, con el rostro hundido, como si la enorme carga que había soportado durante tanto tiempo finalmente se hubiera derrumbado. Sofía permaneció en silencio, dándole tiempo a Alejandro para ordenar sus pensamientos. No sé si merezco una segunda oportunidad, continuó Alejandro con voz débil. No sé si puedo ser un buen marido para vos. Solo sé que te amo. Pero este amor mío es demasiado complicado. Sofía sintió que su corazón se desgarraba al escuchar esas palabras. Por un lado, sentía lástima por Alejandro. El hombre que amaba todavía estaba luchando contra el trauma de su pasado. Por otro lado, también sentía rabia. ¿Por qué Alejandro no le había contado todo esto desde el principio? ¿Acaso solo la había utilizado como un reemplazo de Isabella? Sin embargo, en medio de todas esas emociones, Sofía se dio cuenta de una cosa. Alejandro también era un ser humano que estaba luchando. No podía culparlo por completo por lo que había sucedido. Si querían arreglar esta relación, ambos tenían que esforzarse. Después de unos momentos de silencio, Sofía finalmente habló. Alejandro, dijo con voz firme. No puedo cambiar tu pasado ni borrar tu dolor, pero puedo estar a tu lado mientras estés dispuesto a esforzarte por sanar. No podemos construir una relación si seguís alejándote de mí. Alejandro miró a Sofía con los ojos llenos de esperanza. ¿De verdad estás dispuesta a ayudarme?, preguntó, vacilante. Sofía sonrió levemente. No me rendiré tan fácilmente, pero también tenés que prometerme una cosa. Tenés que ser honesto conmigo. No más secretos, no más distancia entre nosotros. Alejandro asintió lentamente y tomó la mano de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, se tomaron de la mano sin que un muro los separara. Esa noche, hablaron hasta tarde. Alejandro contó más sobre su relación con Isabella. Cómo se conocieron, cómo se amaron y cómo el accidente cambió su vida para siempre. Sofía escuchó con atención, tratando de comprender la profundidad de la herida que Alejandro había sufrido. Al final de la conversación, Alejandro dijo con una voz más ligera: «Gracias, Sofía. No sé qué pasará con nosotros, pero te prometo que lo intentaré. No quiero perderte». Sofía sonrió aunque las lágrimas todavía llenaban sus ojos. «Lo superaremos juntos, Alejandro. Pero recordá, no se trata de que yo te ayude a sanar. Se trata de que nos ayudemos mutuamente a ser más fuertes». Aunque todavía había muchos desafíos por delante, esa noche se convirtió en un punto de inflexión para la relación de Sofía y Alejandro. Por primera vez, se abrieron el uno al otro sin secretos que los obstaculizaran. Se dieron cuenta de que el amor no siempre llega en una forma perfecta, sino en el esfuerzo por entenderse y aceptarse mutuamente. Sin embargo, este proceso de sanación no sería fácil. Había muchas heridas que cerrar, muchos malentendidos que resolver y muchos cambios que hacer. Pero una cosa era segura, estaban dispuestos a intentarlo por el amor que se tenían. Después de la noche de la confesión emocional, la relación de Sofía y Alejandro comenzó a mostrar signos de mejora. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Como reparar una pintura agrietada, tuvieron que pasar por cada etapa con cuidado, porque un pequeño error podría hacer que todo se desmoronara de nuevo. Unos días después de esa profunda conversación, el ambiente entre ellos comenzó a cambiar. Alejandro pasaba más tiempo en casa, tratando de pasar tiempo con Sofía. Ya no dejaba que el trabajo o las reuniones de negocios se apoderaran por completo de su tiempo. Aunque todavía había momentos de tensión, había un esfuerzo real de ambas partes por entenderse mutuamente. Una tarde, mientras estaban sentados en el balcón del apartamento, Alejandro inició una conversación ligera. «¿Recordás nuestro primer encuentro?», preguntó con una leve sonrisa. Sofía se rió entre dientes y asintió. «Por supuesto».
Estabas empapado por la lluvia y pensé que eras solo un cliente cualquiera. Alejandro también se rió. Su voz sonaba más ligera que antes. Y yo pensé que eras solo una camarera común, pero resulta que sos mucho más que eso. Esa frase hizo que Sofía se sintiera cálida. Empezaron a hablar de cosas pequeñas, recuerdos de su pasado, los sueños que querían alcanzar, incluso sueños sencillos como irse de vacaciones juntos. Aunque estos temas parecían triviales, para ellos eran un gran paso hacia la intimidad. Sin embargo, a pesar de los avances, los desafíos persistían. El trauma de Alejandro no podía desaparecer en unas pocas semanas. A veces, todavía se cerraba en sí mismo, especialmente cuando había momentos que le recordaban a Isabella. Sofía se daba cuenta, pero ya no se enojaba ni se frustraba. En cambio, le daba a Alejandro el espacio para enfrentar sus propias emociones. Aunque su relación comenzaba a mejorar, la presión de la gran familia de Alejandro seguía siendo una pesada carga. Una de las tías de Alejandro, que siempre había sido escéptica con Sofía, los invitó a una cena formal en su residencia. No era solo un evento familiar ordinario, era otra prueba para Sofía. Cuando llegaron, el ambiente en la casa seguía siendo el mismo, formal, frío y lleno de expectativas. La tía de Alejandro saludó a Sofía con un tono poco amistoso. ¿Qué tal, chica? ¿Ya demostraste que sos digna de ser parte de nuestra familia? Sofía tragó saliva, tratando de mantener la calma. Estoy aprendiendo, señora, respondió con un tono educado pero firme. Todavía hay mucho que debo entender, pero seguiré esforzándome. La tía sonrió levemente y continuó. La familia Vargas tiene estándares muy altos. Si no podés cumplir con ellos, quizás no deberías estar aquí. Esa frase hizo que Sofía se sintiera como una niña a la que estaban poniendo a prueba. Sin embargo, esta vez no se quedó callada. Con voz firme, dijo, señora, puede que yo venga de un entorno diferente, pero amo a Alejandro y me esfuerzo mucho por ser una buena esposa. Espero que pueda darme la oportunidad de demostrarlo. La tía se sorprendió al escuchar la respuesta decidida de Sofía. No dijo nada más, solo miró a Sofía con una expresión difícil de interpretar. Alejandro, que escuchó la conversación, miró a Sofía con orgullo en sus ojos. En medio de toda esa presión, Sofía comenzó a darse cuenta de que no podía perder su identidad solo para ser aceptada por la familia de Alejandro. Empezó a encontrar una manera de seguir siendo ella misma mientras se adaptaba al nuevo mundo en el que había entrado. Un día, Sofía decidió organizar un pequeño evento en su apartamento, invitando a sus amigos del restaurante a cenar. Cocinó platos sencillos que solía servir en el restaurante, creando un ambiente cálido y familiar. Alejandro dudó al principio, pero finalmente se unió y disfrutó del momento. Me alegra que hayas hecho esto, dijo Alejandro después de que terminó el evento. Me hace sentir parte de tu mundo. Sofía sonrió suavemente. No podemos vivir solo en tu mundo. Yo también necesito espacio para ser yo misma, y quiero que seas parte de ese mundo. Alejandro asintió y tomó la mano de Sofía. Aprenderé, Sofía. Aprenderé a conocerte de verdad. Para ayudar a Alejandro a superar su trauma pasado, Sofía lo animó a ver a un psicólogo. Al principio, Alejandro se mostró reacio, sintiendo que podía manejarlo todo por su cuenta. Pero después de que Sofía insistiera varias veces, finalmente aceptó. En esas sesiones, Alejandro comenzó a profundizar en sus sentimientos de culpa y pérdida por Isabella. El psicólogo lo ayudó a entender que amar a Sofía no significaba que estuviera olvidando a Isabella. El amor no siempre se trata de reemplazar a alguien, dijo el psicólogo. Se trata de dar espacio a un nuevo amor sin olvidar los viejos recuerdos. Estas conversaciones ayudaron a Alejandro a ver su relación con Sofía desde una perspectiva diferente. Comenzó a darse cuenta de que amar a Sofía no era una traición a Isabella, sino un paso para continuar con su vida. Aunque hubo avances, Sofía y Alejandro se dieron cuenta de que su viaje aún era largo. Había muchas heridas que no estaban completamente curadas,
muchos conflictos que aún debían resolverse y muchos cambios que hacer. Sin embargo, también se dieron cuenta de que su amor valía la pena la lucha. Por la noche, cuando estaban sentados uno al lado del otro en el balcón del apartamento, Sofía miró a Alejandro con una sonrisa suave. «Lo superaremos juntos, ¿verdad?», dijo. Alejandro asintió y tomó la mano de Sofía. «Sí, juntos. Prometo seguir intentándolo». Se tomaron de la mano, contemplando las luces brillantes de Buenos Aires en la distancia. Había una nueva esperanza en sus corazones. La esperanza de que pudieran construir una felicidad juntos, a pesar de que el viaje estuviera lleno de altibajos. Después de meses de esfuerzo por mejorar su relación con Alejandro, Sofía sintió que estaba lista para enfrentar el mayor desafío de su matrimonio, la gran familia de Alejandro. La familia Vargas no era solo una barrera cultural o de estatus social, eran un símbolo de altas expectativas y tradiciones rígidas. Para Sofía, obtener el reconocimiento de esa familia era un paso crucial para demostrar que merecía ser parte del mundo de Alejandro. Sin embargo, Sofía también sabía que no sería una batalla fácil. Tenía que mostrar la fuerza de su carácter sin perder su propia identidad. Era la prueba final y, al mismo tiempo, una oportunidad para demostrarse a sí misma que podía resistir. Un día, la gran familia de Alejandro los invitó a un evento formal en su residencia principal en Recoleta. Este evento no era solo una cena, era una reunión importante que involucraba a todos los miembros de la familia nuclear y parientes cercanos. Sofía se dio cuenta de que este era el momento en el que tenía que demostrar que era una esposa digna para Alejandro. Antes de que comenzara el evento, Sofía se paró frente al gran espejo del baño de su apartamento, arreglando el vestido largo de color azul oscuro que llevaba. El vestido era simple pero elegante, una elección perfecta para mostrar que respetaba el evento sin ser demasiado llamativa. Miró su reflejo en el espejo, tratando de convencerse a sí misma. «Podés hacerlo», se dijo en voz baja. «No se trata de ellos, se trata de vos». Alejandro, que la esperaba en la sala de estar, sonrió cuando vio entrar a Sofía. «Estás hermosa», dijo con un tono suave. «Estoy orgulloso de vos». Sofía sonrió levemente y tomó la mano de Alejandro con fuerza. «Enfrentémoslo juntos», dijo con voz firme. Cuando llegaron a la residencia de la familia Vargas, el ambiente se sintió tenso de inmediato. Los miembros de la familia estaban sentados en lujosos sillones, hablando entre ellos en un tono educado pero frío. Sofía se sintió como un pez pequeño arrojado a un gran océano. Todas las miradas estaban puestas en ella, observando cada uno de sus movimientos. La tía de Alejandro, que siempre había sido escéptica con Sofía, los recibió con una sonrisa forzada que parecía más una burla. «¿Y bien, estás lista para demostrar quién sos esta vez?», preguntó con un tono monótono. Sofía miró a la tía con total confianza. «Sí, señora. Espero poder demostrar que soy digna de ser parte de esta familia». La tía sonrió cínicamente y continuó: «Nuestra familia tiene estándares muy altos. Tenés que poder cumplir con nuestras expectativas si querés quedarte aquí». La frase hizo que Sofía se sintiera como una niña a la que estaban poniendo a prueba. Sin embargo, esta vez no se acobardó. Con voz firme, dijo: «Señora, puede que yo venga de un entorno diferente, pero amo a Alejandro y me esfuerzo mucho por ser una buena esposa. Si hay algo que me falta, estoy dispuesta a aprender». La tía se quedó en silencio por un momento, aparentemente sorprendida por la respuesta decidida de Sofía. No dijo nada más, solo miró a Sofía con una expresión difícil de interpretar. Durante el evento, muchos miembros de la familia hicieron comentarios sutiles que sonaban a críticas hacia Sofía. Algunos se burlaban de su forma de vestir, otros dudaban de su capacidad para administrar un hogar. Incluso hubo quienes cuestionaron si realmente amaba a Alejandro o si solo estaba interesada en la fortuna de la familia Vargas. Pero esta vez, Alejandro no se quedó callado. Cuando uno de los tíos mayores insinuó que Sofía no era lo suficientemente digna para ser parte de la familia Vargas, Alejandro habló de inmediato. «Sofía es mi esposa», dijo con un tono firme. Su voz resonó en la espaciosa habitación.
Puede que venga de un entorno diferente, pero es la persona más sincera y fuerte que he conocido. Me ha ayudado a superar momentos difíciles y no permitiré que nadie la menosprecie. La habitación se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Alejandro, incluida la de Sofía, que se sintió conmovida por la defensa de su esposo. Los demás miembros de la familia parecían sorprendidos. Nunca habían visto a Alejandro tan decidido en defender a alguien. Después de un momento, el padre de Alejandro finalmente habló. Suficiente, dijo con un tono sabio. Todos debemos respetar la elección de Alejandro. Si él confía en Sofía, entonces debemos darles una oportunidad. Después de que terminó el evento, el padre de Alejandro le pidió a Sofía que hablara con él en privado en su estudio. Sofía se sentía nerviosa, pero trató de mantener la calma. Sofía, dijo el padre de Alejandro con un tono serio. Sé que sos diferente de nuestra familia, pero también vi tu determinación esta noche. No tenés miedo de mantenerte firme a pesar de la presión. Sofía bajó la cabeza y dijo, gracias, señor. Sé que todavía tengo mucho que aprender, pero prometo seguir esforzándome por Alejandro y por esta familia. El padre de Alejandro sonrió levemente. Alejandro necesitaba a alguien como vos. Vivió demasiado tiempo a la sombra de su pasado. Vos sos la luz que lo sacó de esa oscuridad. La frase hizo que Sofía se sintiera aliviada. Por primera vez, sintió que alguien en la familia Vargas realmente la aceptaba. En el coche, de camino a casa, Sofía no pudo contener las lágrimas de felicidad que corrían por sus mejillas. Alejandro le tomó la mano con fuerza, sus ojos llenos de orgullo. Estuviste increíble esta noche, dijo Alejandro con voz suave. Estoy muy orgulloso de vos. Sofía sonrió y abrazó a Alejandro. Lo superamos juntos, dijo. Sé que todavía hay muchos desafíos, pero no me rendiré. Esa noche, durmieron con una sensación de alivio y una nueva esperanza. Sofía había demostrado que merecía ser parte de la familia Vargas, no porque intentara ser perfecta, sino porque se atrevió a ser ella misma. Fue su victoria personal, una revancha por toda la presión y las dudas que había sentido. Después del éxito de Sofía al enfrentarse a la gran familia de Alejandro, su relación comenzó a mostrar signos de ser más fuerte y estable. Aunque su viaje aún estaba lejos de ser perfecto, una nueva esperanza comenzó a crecer entre ellos. El amor que inicialmente se sentía frágil ahora comenzaba a florecer, aunque no siempre de manera fácil. Unas semanas después del encuentro formal en la residencia de la familia Vargas, el ambiente en su apartamento se volvió más cálido. Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa, tratando de vivir una rutina diaria con Sofía. Empezaron a disfrutar de momentos sencillos como desayunar juntos, ver una película por la noche o simplemente sentarse en el balcón mientras disfrutaban de un mate. Una tarde, mientras estaban sentados en el balcón, Alejandro miró a Sofía con una sonrisa suave. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Siento que finalmente puedo ver el mundo de una manera diferente». Sofía lo miró con curiosidad. «¿De qué manera?». «Antes, solo veía este mundo como un lugar duro y frío», continuó Alejandro. «Pero vos me sacaste de esa oscuridad. Me hiciste creer que hay luz más allá de las sombras de mi pasado». Esa frase hizo sonreír a Sofía. Sintió que todos sus esfuerzos y luchas no habían sido en vano. «Yo no hice nada», dijo con humildad. «Todo se trata de nosotros. Nos ayudamos mutuamente a ser mejores». Alejandro le tomó la mano con fuerza. «Gracias, Sofía. No sé cómo habría sobrevivido sin vos». A pesar de los avances significativos en su relación, Alejandro todavía experimentaba ocasionalmente momentos difíciles cuando los recuerdos de Isabella resurgían. Pero esta vez, ya no se cerraba en sí mismo. Comenzó a aprender a hablar con Sofía sobre sus sentimientos, incluso cuando era doloroso. Una noche, mientras estaban sentados en la sala de estar, Alejandro de repente se quedó en silencio. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera soñando despierto. Sofía, al notar el cambio en su expresión,
se acercó a él. ¿En qué estás pensando?, preguntó con voz suave. Alejandro suspiró profundamente. Yo. Estoy pensando en Isabella, dijo en voz baja. Sé que tengo que dejar ir ese recuerdo, pero a veces es tan difícil. Sofía no dijo nada. Simplemente se sentó a su lado, abrazándolo suavemente. Estoy acá, dijo. No estás solo. Esa conversación ayudó a Alejandro a liberar la carga emocional que había guardado para sí mismo durante tanto tiempo. Comenzó a darse cuenta de que amar a Sofía no significaba olvidar a Isabella. Era una forma de continuar su vida sin ignorar los hermosos recuerdos que una vez tuvo. Unos días después, mientras veían una película en la sala de estar, Alejandro de repente atrajo a Sofía hacia él en un abrazo. Era la primera vez que mostraba una intimidad genuina desde su primera noche. Sofía se sintió aliviada. Finalmente, había un momento de felicidad que no estaba lleno de tensión o tristeza. Te amo, Sofía, dijo Alejandro con una voz llena de convicción. Puede que no sea perfecto, pero seguiré esforzándome por ser un buen marido para vos. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Sintió que este era el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Yo también te amo, Alejandro, dijo con la voz temblorosa. Lo superaremos todos juntos. Se abrazaron con fuerza, sintiendo un calor y una paz que nunca antes habían experimentado. No fue un comienzo instantáneo, sino un viaje hacia un amor más profundo y real. Por primera vez, Sofía y Alejandro decidieron irse de vacaciones juntos. Eligieron un destino sencillo pero hermoso, una estancia en las sierras de Córdoba. El lugar era tranquilo y pacífico, lejos del bullicio de Buenos Aires y de la presión de la gran familia de Alejandro. Durante su estancia, disfrutaron de tiempo a solas sin interrupciones. Caminaron por la naturaleza, jugaron en un arroyo y se sentaron junto a un lago para disfrutar de la puesta de sol. Fueron momentos que los ayudaron a construir nuevos recuerdos. Recuerdos que no estaban ensombrecidos por el pasado. En su última noche en la estancia, Alejandro invitó a Sofía a hablar bajo un cielo lleno de estrellas. Quiero que sigamos creando recuerdos como este, dijo con una voz llena de esperanza. Recuerdos que recordaremos juntos para siempre. Sofía sonrió y asintió. Yo también quiero eso. Recuerdos que creemos nosotros mismos, sin la carga del pasado. Al final de sus vacaciones, regresaron a Buenos Aires con el corazón más ligero. Su relación ya no estaba llena de incertidumbre o tensión. Aunque todavía había desafíos por delante, estaban seguros de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superarlo todo. Por la noche, mientras dormían uno al lado del otro, Sofía miró el rostro de Alejandro, que dormía en paz. Se dio cuenta de que el amor no llega en una forma perfecta. Es un proceso que requiere paciencia, comprensión y un esfuerzo conjunto. Y aunque su viaje estuvo lleno de altibajos, sabía que finalmente habían encontrado el camino hacia la felicidad. Después de meses de lucha, Sofía y Alejandro finalmente llegaron a un punto en el que realmente podían ver la luz al final del túnel. Su relación, inicialmente frágil, se había convertido en un vínculo fuerte, nutrido por la paciencia, la comprensión y el compromiso de apoyarse mutuamente. Ya no solo sobrevivían, estaban construyendo una felicidad juntos. Sofía y Alejandro decidieron quedarse en Buenos Aires, aunque la gran familia de Alejandro sugirió que se mudaran a Europa. Para Sofía, Buenos Aires era su hogar. El lugar donde creció, donde vivía su familia y donde se sentía más cómoda. Alejandro apoyó esa decisión, dándose cuenta de que Sofía necesitaba una conexión con sus propias raíces culturales para ser feliz. También compraron una pequeña casa en las afueras de la ciudad, lejos del lujo del apartamento que antes ocupaban. Esta casa era sencilla pero cálida, con un pequeño jardín trasero que Sofía solía usar para plantar flores y verduras. Era una forma para Sofía de mantenerse conectada con su vida anterior mientras construía una nueva vida con Alejandro. Una mañana, mientras desayunaban en la cocina, Sofía le sonrió a Alejandro. Me alegra que hayamos elegido esta casa, dijo.
Se siente como si fuera nuestra. Alejandro asintió y tomó la mano de Sofía. Sí, esta es nuestra casa. No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde podemos ser nosotros mismos. La relación de Sofía con la gran familia de Alejandro también comenzó a mejorar. Después del encuentro formal de hace unos meses, los miembros de la familia Vargas comenzaron a suavizar su opinión sobre Sofía. La tía de Alejandro, que antes era muy escéptica, incluso comenzó a mostrar respeto al ver la determinación de Sofía por demostrar su valía. Un día, cuando Sofía y Alejandro asistieron a otro evento familiar, la tía de Alejandro se acercó a Sofía con una leve sonrisa. «Te has ganado tu lugar», dijo en voz baja. «Me equivoqué contigo». Sofía sonrió suavemente y asintió. «Gracias, señora. Solo quiero ser parte de esta familia de una buena manera». La frase hizo que la tía de Alejandro sonriera más sinceramente. Se dio cuenta de que Sofía no era una amenaza, sino un activo para la familia Vargas. Este cambio de actitud ayudó a Sofía a sentirse más aceptada y valorada. Sofía también comenzó a hacer realidad sus viejos sueños. Abrió un pequeño negocio desde casa, una tienda en línea que vendía artesanías y productos alimenticios tradicionales. Esta idea fue totalmente apoyada por Alejandro, quien ayudó a Sofía a promover su negocio a través de su red de contactos. «Sos increíble, Sofía», dijo Alejandro una noche mientras discutían el progreso del negocio de Sofía. «Estoy orgulloso de verte perseguir tus sueños». Sofía sonrió y abrazó a Alejandro con fuerza. «No podría haberlo hecho sin vos», dijo. «Siempre me apoyaste, incluso cuando dudaba». El negocio de Sofía comenzó a crecer rápidamente, y ella sintió que finalmente había encontrado su lugar en la vida, no solo como la esposa de un rico empresario, sino también como una mujer independiente con sus propios objetivos y sueños. Unos meses después, Sofía y Alejandro comenzaron a hablar sobre sus planes para el futuro. Uno de los temas más importantes era tener hijos. Para Sofía, este era un paso muy esperado, una forma de fortalecer su relación y construir una familia llena de amor. «Estoy lista», dijo Sofía una noche mientras estaban sentados en el balcón de su casa. «Quiero que construyamos una familia juntos». Alejandro sonrió y tomó la mano de Sofía con fuerza. «Yo también estoy listo», dijo. «Quiero que tengamos hijos que crezcan con amor y felicidad». Prometieron prepararlo todo bien, desde consultar a un médico hasta asegurarse de que estuvieran emocionalmente listos para ser padres. Este era un nuevo capítulo en sus vidas, y estaban listos para avanzar juntos. Al final de la historia, Sofía está sentada en el jardín trasero de su casa, contemplando las flores que comienzan a florecer bajo el sol de la mañana. Reflexiona sobre el largo viaje que ha recorrido. De ser una chica sencilla que trabajaba en un restaurante, a convertirse en la esposa de un rico empresario lleno de desafíos. Nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente, pero estaba agradecida por cada paso que había dado. Alejandro se acerca por detrás y la abraza. «¿En qué pensás?», pregunta suavemente. Sofía sonríe y se vuelve hacia Alejandro. «Pienso en lo lejos que hemos llegado y en cuánta esperanza todavía tenemos por delante». Alejandro le besa la frente y dice: «Hemos pasado por todo juntos, y lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». Se quedan allí, mirando el cielo azul y despejado, llenos de esperanza para el futuro.